Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase número 2 de Lenguajes Artísticos 2022. Eh, Vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado a abordar de la mano de Lévi-Strauss, pero en este caso ya analizando el estatuto de los fenómenos artísticos, especialmente a partir de los desafíos que nos plantean fenómenos como el que veíamos de la banana en la clase anterior, ¿sí? de Mauricio Catelán. Vamos a ver entonces en las próximas, en esta y en otra reunión más, algunos análisis que nos permiten pensar en esos fenómenos artísticos a partir de, fundamentalmente, de la presencia de las vanguardias. Voy a compartir pantalla. Y la bibliografía en la que nos vamos a apoyar en este caso es de un clásico lingüista, un lingüista que forma parte de lo que se llamó la segunda generación de los formalistas rusos. Los formalistas rusos son un grupo de poetas, pero sobre todo de teóricos de la poesía, que hacen un análisis, que buscan hacer un análisis no contextualista, de eso vamos a hablar ahora, de las obras de arte, y especialmente de la poesía. Esta es una clásica conferencia que da Roman Jakobson en un congreso que va a titular Lingüística y Poética, y van a ver que el concepto de poética es central para el análisis que él hace y que nosotros vamos a recuperar aquí. En principio me interesa ver con ustedes dos frases, que son dos frases pronunciadas en dos momentos distintos del siglo XX por dos autores norteamericanos, en un caso un crítico de arte muy reconocido, muy importante, en la mitad del siglo XX en Estados Unidos, que es Clement Greenberg, y en el otro caso por un teórico y filósofo del arte, un poco después, que es George Dickey. Vamos a ver que acá de lo que está hablando Greenberg es del tipo de pintura que se estaba haciendo en Estados Unidos hacia mitad del siglo XX, y lo que para él es la pintura, o lo que debe ser la pintura moderna, ¿sí? El análisis que él hace de esa pintura moderna que se hace en Estados Unidos. Dice, pese a que su modernización comenzó antes quizás que en las demás artes, al final la pintura ha resultado poseer un mayor número de convenciones superfluas, difíciles de aislar y separar. Estas convenciones, mientras existan y puedan ser detectadas, tienen que seguir siendo atacadas en todas las artes que quieran sobrevivir en las sociedades modernas. Esto tiene que ver con el planteo que tiene Greenberg acerca de qué es lo que caracteriza a las artes en la sociedad moderna.
para él en la sociedad moderna, cada arte, cada uno de los lenguajes artísticos debe concentrarse en sí mismo, debe hacer, vamos a ver después, junto con otro autor, lo que él llama un proceso de purificación por el cual se tiene que desprender de todo aquello que no sea lo propio de ese lenguaje. En el caso de Grinberg, para él, lo propio del lenguaje pictórico, que es el lenguaje del que él está hablando, es el plano, lo planimétrico. Por ejemplo, lo que diferenciaría a la pintura de la escultura sería que la escultura es tridimensional, mientras que la pintura es plana. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué tipo de definición de lo artístico se está planteando acá. Pero antes vamos a ver esa otra frase que yo les decía de otro autor norteamericano del siglo XX, un poco posterior, esta es de 1984, está en un libro que se llama El Círculo del Arte y es de George Dickey, y dice: por aproximación institucional entiendo la idea de que las obras de arte son arte como resultado de la posición que ocupan dentro de un marco o contexto institucional. La teoría institucional es, pues, una suerte de teoría contextual. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir, de algún modo, todo lo contrario que lo que estaba planteando Grinberg antes, donde planteaba que había algo que le era específico a las obras de arte pictóricas, que es la planimetría, y que ese es el tema del que la pintura se tiene que ocupar. Estoy dando esta clase con mate y los convido a ustedes también para que, si quieren, la vean tomando alguna infusión. Esta es de las cosas que muchas veces hacemos en la clase o que hacíamos antes de la pandemia, cuando podíamos compartir el mate entre todos, y bueno, y ahora yo lo hago por acá por la pantalla. Les decía entonces que esta sería como una posición opuesta a la de Grinberg. ¿Por qué? Porque para Dickey, las obras de arte no tienen nada en sí que indique que se trata de obras de arte, sino que lo son porque ocupan determinada posición dentro de un contexto institucional. Por eso para él, la teoría del arte que él tiene es una teoría institucional o contextual, es decir, no es la obra lo que indica que es arte, sino el contexto social que dice que algo es arte. Si observamos históricamente, por lo menos en los últimos siglos en Occidente, vamos a ver en la unidad 3, que es en Occidente a partir del siglo XVIII, a partir de la Ilustración, cuando se reúnen todas esas actividades que vivían como actividades, digamos, o como prácticas específicas bajo un mismo concepto, que es el concepto de arte, o en realidad, mejor dicho, de bellas artes, en aquel momento, donde se incluyen la música, la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura, y luego hay algunas discusiones acerca de si el teatro o la danza, por ejemplo, según el autor,
se incluyen en esa definición de bellas artes. Pero lo importante de ese momento es que instituye de alguna manera lo que se va a convertir en una suerte de sentido común, en Occidente primero y luego un sentido común de algún modo globalizado, que es que el arte o las bellas artes es algo que acompaña la vida del hombre a lo largo de su historia. Es decir, que hay algo esencial en lo artístico que tiene que ver incluso con una visión del arte como, digamos, un fenómeno que permite el acercamiento a las grandes verdades, el acercamiento a lo trascendente. Vamos a ver que de alguna manera se compara al arte con la religión y también se compara al arte con la filosofía, que ha estado presente y lo seguirá estando mientras exista, digamos, la especie humana en todos los momentos históricos y en todas las culturas. Esa es la definición esencialista, y es una definición que es además etnocéntrica. ¿Por qué? Porque traslada su propia idea de arte a toda época posible y a todo momento histórico posible. Luego hay otra definición que podríamos llamar intencionalista, que es una definición un poco tautológica y que es más plenamente ya del siglo XX, que tiene que ver con ese momento donde se empieza a ser más complejo definir qué es el arte o qué es una obra de arte. La definición intencionalista, como su nombre lo indica, tiene que ver con la idea de que es arte aquello que el que lo hace dice que es arte. Es decir, es arte lo que es definido por su autor o por su productor como arte. Siempre y cuando, y acá vamos a ver que hay en algún sentido también una relación muy fuerte con la teoría contextual, siempre y cuando ese autor o productor ya sea considerado artista por la sociedad a la que pertenece. Hay una tercera posición que también es fuerte en el siglo XX y que empieza a ser pensada por este grupo que les decía antes, que fueron llamados, sobre todo en la teoría literaria, en los formalistas rusos, que justamente sería una definición formalista. Lo que tiene de particular esta teoría es que busca la respuesta de qué es arte en aquello justamente que la sociedad considera arte. Entonces pretende encontrar si hay elementos comunes que permitan decir que algo es arte. Por eso la posición es formalista, vamos a ver, porque ahora, hoy vamos a ver una teoría fuertemente formalista, que es la teoría de la función poética, y es interna, es decir, porque la definición de lo artístico se puede encontrar en el propio fenómeno artístico. En cambio, la cuarta posición, que también es del siglo XX y que es digamos, como la que decíamos, como el caso de las dos frases que leímos antes, la frase de Grinberg sería una idea formalista del arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque
reconoce que hay algo que es lo propio de la pintura que debe diferenciar a la pintura de otras artes, ¿sí? Hay algo que está en la pintura que no está en ninguna otra arte, como así hay algo que está en la literatura o en la música que no está en ninguna otra arte, ¿sí? Son definiciones internas. En cambio, la definición de Dickey es una definición externa, no hay nada en el fenómeno en sí que pueda ser considerado artista, sino que lo que hay es una determinada posición institucional que decide que algo sea arte en determinado momento, ¿sí? Es decir, que se trata más bien como de una convención social externa. En 1960, Jacobson, un poco como decía antes, recuperando algunos planteos previos de los llamados formalistas rusos, se va a hacer una pregunta que, dado que Jacobson es un lingüista y que le interesa el arte poético en particular, el arte de la poesía, la pregunta que él se hace es una pregunta bien interesante. Dice, ¿qué es lo que hace que un mensaje verbal sea una obra de arte? ¿Por qué? Porque el planteo es, si en la vida nos comunicamos con el lenguaje, con la palabra, con los mensajes verbales, hay algo que sea específico de ciertos mensajes verbales que se los pueda considerar que esos mensajes son una obra de arte. Entonces, como decíamos antes, de lo que se trata acá es de lo que habíamos planteado como una tercera definición o posición o perspectiva sobre lo artístico, ¿sí? Una perspectiva interna en principio. Y otro elemento que es muy importante es que la pregunta de Jacobson no es qué es lo que debe tener un mensaje verbal para hacer una obra de arte, es decir, una posición prescriptiva o normativa, sino que es una posición descriptiva. Él lo que va a ver es directamente aquellos mensajes verbales que la sociedad considera arte para describirlos y para poder ver si en ellos hay algo que pueda ser considerado específicamente artístico, ¿sí? Sí, va a encontrar algo, porque él va a partir, digamos, de una descripción, de una clasificación de 6 funciones del lenguaje. Y una de ellas va a ser justamente la función poética. La función poética es lo que va a considerar Jacobson como propio de las obras de arte. Y la función poética, de alguna manera, se va a oponer o va a encontrarse en tensión con la función referencial. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza, según Jacobson, la función referencial es que la función referencial es aquella donde en el mensaje se acentúa lo que tiene que ver con la referencia de ese mensaje, es decir, con aquello de lo que habla el mensaje. Por lo tanto, pone en relación al mensaje con algo externo al mensaje mismo, ¿sí? Es para él la función que se ancla en el elemento de la comunicación, que es el contexto.
Entonces, por ejemplo, si yo digo, hoy hay sol, estoy haciendo un mensaje donde hay función referencial. Me estoy refiriendo a algo que es externo al mensaje mismo. Estoy transmitiendo algún tipo de información sobre el mundo. En cambio, la función poética es aquella en la que el mensaje se vuelve sobre sí mismo. Por eso la función poética es la que se ancla en el mensaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el mensaje se vuelve sobre sí mismo? Que el mensaje se hace opaco. Uno podría decir, sí, cuando está presente o cuando es dominante la función referencial, el mensaje tiende a ser transparente. Cuando es dominante la función poética, el mensaje tiende a ser opaco. ¿Qué quiere decir esta diferencia entre lo opaco y lo transparente? En el caso de una frase como hoy hay sol, uno podría decir allí las palabras son un vehículo para transmitir una información. Entonces, las palabras están allí para llegar directamente a aquello a lo que se hace referencia. En cambio, en la función poética, y ahora vamos a empezar a analizar algunos casos, no podemos ir más allá de ese vehículo a través del cual se da cuenta de un referente, se hace referencia a algo, sino que nos debemos quedar en el mensaje mismo, es decir, no tanto en aquello que dice el mensaje, en aquello de lo que habla, sino en cómo lo dice. En algún sentido, aquí hay una relación con ese viejo binomio, ese binomio que viene desde la antigüedad clásica, que es el binomio de forma y contenido. La función referencial tendría que ver con el contenido, la función poética tendría que ver con la forma. Vamos a ver este texto, que es un texto que ya la misma forma en la que se presenta gráficamente nos da la idea justamente de un formato poético. Además tiene un título, El despertar, y agregamos que se trata de un poema escrito por Jorge Luis Borges, uno de los más grandes escritores argentinos, publicado en el libro El otro, el mismo, de 1964. Leo rápidamente el poema y después no vamos a hacer un análisis, ni mucho menos, pero sí me interesa observar con ustedes el funcionamiento justamente de la poeticidad, de la artisticidad y también la tensión entre lo referencial y lo poético. Dice así: entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido. Y las cosas recobran su debido y esperado lugar, y en el presente converge abrumador y vasto el vago ayer, las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destrozó, Roma y Cartago. Vuelve también la cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. Ay, si aquel otro despertar, la muerte, me deparara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Ay, si en esa mañana hubiera olvido.
como, digamos, en este poema se tratan temas que le han preocupado a Borges a lo largo de toda su vida, ¿no? Como el de la memoria y el olvido, el de la relación entre lo individual y la pertenencia a una historia común, a una o a diversas herencias culturales, ¿no? Y en este poema eso lo plantea en relación con ese momento tan particular del día, que es el momento en el que pasamos del sueño a la vigilia, ¿sí? Del dormir al despertar, justamente. Si ustedes observan, ¿cuáles son los aspectos que podríamos llamar donde está presente la función poética? Por ejemplo, la versificación, ¿sí? Las frases son más o menos del mismo tamaño, todas. Pero además hay una relación rítmica y de musicalidad, donde adquiere valor la palabra, no solamente por aquello que dice, sino por cómo se relaciona con otras palabras, y genera ritmos, y genera además, como vamos a ver, fíjense, entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido, y las cosas recobran su debido y esperado lugar, y en el presente. En esos 4 versos ya se observa que hay una relación entre torpemente y presente, y compartido y debido. Es decir, que se trata de una rima de tipo A, B, B, A. El primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para poder hablar de un tema tan complejo como el del despertar, el de la relación de uno con su legado histórico, con su pasado, con el pasado propio de su vida, pero también con el pasado cultural, y el de la relación entre lo que se recuerda y lo que se olvida, digamos, y qué es lo que indica la vida y qué es lo que indica la muerte, que esto es bien interesante. Allí hay una elección determinada de palabras que no está dada solamente por que se trate de los conceptos que de modo más transparente, más directo, remitan a determinado significado, sino que esas palabras están elegidas porque generan una determinada musicalidad, es decir, no valen solamente por lo que significan, sino que valen también por cómo suenan. Esto es fundamental, porque es allí donde aparece la tensión entre lo referencial y lo poético. ¿Sí? Si ustedes observan, ya desde el punto de vista de lo referencial es un poema complejo, porque dice ya en estos primeros versos, ¿no? Entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido. Es decir, entra la luz, ¿sí? Con la luz haciendo, me elevo,
torpemente del sueño, de los sueños al sueño compartido. ¿Cuál es la relación entre los sueños y el sueño compartido? Bueno, el sueño compartido puede ser la vigilia, ¿sí? Ese momento en el que todos estamos despiertos y de alguna manera se compara, como ya se hacía en el barroco, la realidad con como una especie de gran sueño en el que participamos todos, pero también el concepto de sueño compartido puede ser el proyecto social, ¿sí? Es decir, que ahí ya, desde el punto de vista del contenido, se abre más de un sentido en la poesía, se hace compleja, se hace ambiguo el sentido, se hace abierto. Ahora, por otra parte, además de esta ambigüedad, desde el punto de vista del contenido, está esa otra relación que hace que esté presente la función poética por delante de la función referencial. ¿Por qué la función poética está por delante de la función referencial? Porque es inevitable tomar contacto con ese valor sonoro de la palabra antes que ir al contenido, podríamos decir, ¿sí? Es ahí donde el mensaje se hace opaco y donde se vuelve sobre sí mismo. ¿Qué sería la función poética? ¿Sería una función no referencial? No, más bien sería una función autorreferencial, ¿sí? Y se hace fundamental para pensar fenómenos como este, del siglo XX, como una pintura llamada, digamos, socialmente como abstracta, es decir, una pintura que no hace referencia a elementos del mundo real, ¿sí? Sino que hace referencia a los propios elementos de lo pictórico, ¿sí? Al color, a la forma, a las relaciones en el espacio. Fíjense que además esta pintura, que es de Kandinsky de 1936, se llama Composición 9. Es decir, que se evita en el mismo título utilizar algún concepto que pueda hacer alguna referencia a un elemento del mundo real. Y más bien se utiliza un concepto que es un concepto muy utilizado en música, desde el siglo XVIII, desde que en la música se hacen muy importantes los géneros instrumentales, los grandes géneros de lo que se va a considerar la música clásica, la música de partitura, como por ejemplo la sinfonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el concepto de composición es central, porque hace referencia a las relaciones que los sonidos tienen entre sí, no a las relaciones que hacen los sonidos con el mundo, ¿sí? Igual que en este caso, hace referencia a las relaciones que tienen los elementos pictóricos entre sí. Por lo tanto, podríamos decir, la función poética es una función fundamental para pensar un cierto tipo de discurso, de texto, de obra, que se encierra en sí misma hasta el punto
de no referir a nada externo a ella, ¿sí? Sin embargo, el propio Jacobson, y aquí hay como una demostración de una honestidad científica, analítica, absoluta y fundamental, encuentra algo. Porque la pregunta sería, ¿la función poética es lo que diferencia específicamente a un mensaje que sea una obra de arte de otro que no lo es? Y por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? De la vida cotidiana. En la vida cotidiana, cuando alguien dice, hoy vienen a casa Ana y María, y entonces otro le pregunta, ¿por qué nombrás primero a Ana y después a María? ¿Porque la querés más? Y el otro dice, no, porque suena mejor, ¿sí? En el español se utiliza primero una palabra corta y luego una palabra más larga. Y eso no tiene que ver con las personas a las que se refieren los nombres Ana y María, sino con la sonoridad. Es decir, que, como observamos acá, la pregunta sería, ¿la función poética está solo presente en las obras de arte? No, no necesariamente. Está presente en el lenguaje de la vida cotidiana, está presente, Jacobson da un famoso ejemplo de una de las campañas políticas de la época en la que él estaba haciendo estaba dando esta conferencia, que era la campaña de I Like Ike. Es decir, fíjense un caso como este, ¿no? Un aviso publicitario de ketchup gráfico, una publicidad gráfica, donde hay a la izquierda una imagen, a la derecha palabra escrita en letra blanca sobre fondo rojo. No one grows ketchup like Heinz. Heinz es la marca. Nadie le permite crecer a ketchup como Heinz. Esta frase está directamente ligada a la idea de que hay algo, digamos, del crecimiento en la tierra, del crecimiento natural de un tomate, ¿no? Y fíjense que ese significado entonces está subrayado en la imagen, dado que la botella de ketchup en realidad está construida por un tomate cortado en rebanadas, y algunas de esas rebanadas tienen además el cartelito que lleva la botella del ketchup. De modo tal que fíjense cómo acá, además, de una manera muy compleja, se pone en relación algo que no estaba presente en la poesía de Borges que vimos ni en la pintura de Kandinsky, que es el vínculo entre la imagen y la palabra. Acá hay, digamos, un tratamiento poético que está dado tanto por el tratamiento de la imagen como por el tratamiento de la relación entre la imagen y la palabra. Desde el punto de vista de la imagen, con ese funcionamiento analógico, metafórico, entre la botella de ketchup y un tomate, el vegetal o la fruta tomate, y
a su vez la relación entre el concepto de que nada crece como crece el tomate, como lo hace crecer el tomate a ketchup, ¿no? Por lo tanto, es fundamental fíjense la complejidad que adquiere en una forma de comunicación que seguramente podríamos pensar que es una forma de comunicación que es la que menos pretende ser abierta respecto del sentido, porque justamente uno podría pensar, si hay algo que necesita escapar a la complejidad, es, digamos, un aviso publicitario, porque un aviso publicitario debe remitir fuertemente aquello sobre lo que pretende convencer, en este caso las bondades del ketchup Heinz, ¿sí? Y sin embargo se pone por delante la función poética, ¿no? Entonces, uno podría decir, así como Jacobson encuentra algo que en principio parecería ser una diferencia específica entre un mensaje, entre una obra de arte y un mensaje cualquiera, y como ven yo estoy extendiendo la reflexión de Jacobson a otros lenguajes que no son solamente el de la palabra, sino también el de la imagen o el del sonido. Entonces, sin embargo, la función poética no está presente solamente en las obras de arte. Y entonces aquí podríamos decir, dejamos abierto el problema, porque ya no se reconoce como una diferencia específica, ¿sí? La respuesta política, podríamos decir, de Jacobson, es decir que siempre necesariamente es arte en aquellos mensajes donde la función poética es la función dominante, aunque hayan otras funciones del lenguaje presentes. Pero si uno observa un aviso como este, yo diría que la función dominante no es la función referencial, sino que también en este caso la función dominante es la función poética, aunque solo fuera por ver cómo está trabajada la composición de la imagen, ¿no? Con ese juego entre una forma vertical y del lado izquierdo de la imagen y esos dos formatos horizontales de las frases en blanco, arriba y abajo, o por la relación entre el rojo del tomate y por lo tanto el rojo de la figura con el rojo del fondo, es decir, por esa acentuación de lo rojo, ¿no? De la rojitud, si se quiere. Bueno, vamos cerrando la clase. Continuaremos preguntándonos sobre el estatuto de lo artístico en la próxima semana. Hasta luego.